Ok. Entonces, pues básicamente vamos a platicar un poquito de conceptos de muestreo y algunas ideas globales que me gustaría que se llevaran y después vamos a ver cómo se implementa en R. No va a ser tan pesado ni tan largo como la parte de Cox, porque lo que sí quiero es que veamos toda la implementación que se lleva a cabo en R, ¿no? Eh, Primero, que quiero hablar un poquito, ¿no? De qué significa tomar una encuesta por muestreo. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que generalmente uno busca estimar características de una población, ¿sale? Y generalmente en la población nosotros vamos a tomar algo que se llama una muestra, ¿sale? Entonces, generalmente nosotros vamos a tomar esta información para poder sacar conclusiones cuando no podemos evaluar a todos los sujetos de una población, ¿no? Este es el principio más básico de la estadística. Y entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que como no vamos a trabajar con todos los datos, pues vamos a tener que trabajar con una muestra. Una muestra es una población de interés, ¿sale? Generalmente, esta población va a ser un conjunto de los individuos que nosotros vamos a evaluar en un espacio, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a tomar para ello un conjunto de técnicas que nos permitan diseñar una muestra que reproduzca las características más importantes de la población con la que vamos a trabajar, ¿no? Y para esto nos vamos a valer de algo que se llaman técnicas de muestreo, ¿no? Que es lo que nos van a permitir estudiar una porción de la población y asegurar que esa porción de la población nos va a permitir sacar conclusiones sobre toda la población en general, ¿no? Entonces, generalmente ustedes han visto, ¿no? Encuestas como las que le hacen a los presidentes, para la presidencia, perdón, ¿no? O para los candidatos políticos, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, esto es una encuesta, ¿no? Y no falta si se meten en los comentarios de Facebook, el que dice, ah, pero a mí no me preguntaron, ¿no? Y esto deriva del hecho de que muchas veces no se tiene muy clara la idea de qué significa una encuesta de una muestra representativa, ¿no? Perdón. Entonces, gracias. Entonces, aquí tenemos diferentes datos que pueden ir demostrando ciertas tendencias. Esto lo hace el INEGI, por ejemplo, cuando diseña encuestas sobre ingresos, sobre empleo, sobre turismo, o cuando se hacen encuestas de mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice qué tantos ratings tiene Game of Thrones, ¿no? En realidad no se mide porque ustedes, la gente no sabe necesariamente cuándo uno sintoniza o no una, una producción, ¿no? Bueno, a lo mejor en streaming es más sencillo, pero cuando se hacía antes, que simplemente se pasaba la señal por televisión, pues no quedaba tan claro, ¿no? Entonces, para poder sacar todo esto, lo que vamos a diseñar es una muestra. ¿Y por qué una muestra? Pues primero porque es más económico que evaluar a toda la población, ¿no? La otra es porque tenemos que diseñar algo que sea confiable y que sea rápido, ¿no? Entonces, generalmente vamos a buscar una muestra que nos permita dar todas estas características de la información. Entonces, nosotros con las técnicas de muestreo queremos seleccionar buenas muestras que tengan un tamaño adecuado, que balanceen el costo y el beneficio que nos va a dar la muestra, ¿no? Entonces, no vamos a evaluar a toda la población, por lo tanto, vamos a querer tomar solamente a una parte que sea específica, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos una población que es grande y que tiene un parámetro de interés que nos puede llamar la atención, por ejemplo, la prevalencia de diabetes, ¿no? Pero la prevalencia de diabetes real en la población es desconocida. Entonces, para poder conocerla, vamos a hacer una selección aleatoria de una muestra representativa de la población. Esta muestra, en teoría, reproduce las características más importantes de la población general, ¿no? Y lo que nosotros vamos a buscar es que esta muestra representativa se pueda extrapolar y pueda tomar en consideración las características para decir algo sobre la población en general, ¿sale? Pero a lo mejor algo que surge y que muchos confunden con la idea de cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Es cuál muestra es apropiada, ¿no? Bueno, hay varias cosas que influyen en cuál va a ser el tamaño de la muestra que vamos a escoger, ¿no? Porque ustedes podrían decir, bueno, si vamos a trabajar con Ensanud, ¿por qué hay un Ensanud de 2,000 sujetos y por qué hay un Ensanud de 10,000 y por qué hay un Ensanud de tantos, ¿no? Bueno, eso depende de varias cosas. Primero, depende de la variabilidad de la característica que queremos estudiar. Entre más variable sea la característica, más tamaño de muestra vamos a necesitar. Entre menos variable sea la característica, pues menos vamos a necesitar de muestra. ¿Qué tan precisa es la estimación que queremos hacer? O sea, ¿queremos darle al blanco? Pues
darle al blanco solamente sería estudiar toda la población, ¿no? Y de ahí vamos a ir sacrificando un poquito de precisión por que sea más costo efectiva el tamaño de muestra, ¿no? Entonces el presupuesto, claro que influye. Y otro es el tamaño de la población. No es lo mismo querer sacar una conclusión sobre la población de la UNAM, por ejemplo, que es una cantidad fija de individuos, comparado con una población pues mucho más grande, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener que tomar algunas decisiones más pragmáticas. Entonces, generalmente tenemos que tener una población objetivo, ¿no? Por ejemplo, en Ensanud son personas mayores de 20 años que viven en México, ¿no? Pero puede ser, y siempre tienen ustedes que leer el universo de estudio, ¿no? La población donde nos vamos a enfocar. Una encuesta de opinión podrían ser adultos mayores de 18 años con credencial de lector, ¿no? O, por ejemplo, hay encuestadoras que llaman por teléfono, adultos mayores de 18 años con teléfono, porque no todos tienen teléfono en casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso puede ir cambiando de diferente forma la muestra, ¿no? Luego, la población muestreada es de donde vamos a extraer la muestra, ¿no? Y cada individuo que nosotros vamos a tomar o cada elemento de la muestra le vamos a llamar unidad de muestreo. Por ejemplo, si nosotros agarramos de la población y conocemos, tenemos el padrón electoral de todas las personas, ¿no? Y tomamos una muestra aleatoria de personas, entonces cada persona es una unidad de muestreo. Pero como vamos a ver, no siempre tenemos algo como pudiera ser el padrón electoral, que además es incompleto, ¿no? No tiene a todas las personas de todo el país, no todas las personas tienen credencial de elector, aunque suene sorpresivo, ¿no? Eh, entonces, a veces lo que se hace es que la unidad de muestreo no sea el individuo, sino a lo mejor la colonia, ¿no? Entonces, tomamos todas las colonias de la Ciudad de México y las aleatorizamos. Y dentro de esa colonia o dentro de esa pool de colonias tomamos ciertas colonias y dentro de esas colonias tomamos a ciertos individuos, ¿no? Entonces vamos nosotros a definir esta unidad de muestreo dependiendo de las características que nosotros queramos tomar, ¿sale? Entonces, el marco de muestreo generalmente es lo que identifica a las unidades de la población. Por ejemplo, el padrón electoral sería un marco de muestreo. La lista de colonias en la Ciudad de México, la lista de manzanas, la lista de AGEBs en la Ciudad de México, ¿no? Que son áreas geográficas básicas. Todo esto es de donde nosotros vamos a tomar la decisión de sacar a los individuos de la población, ¿sale? Ahora, generalmente nosotros vamos a quedarnos con los individuos de la población específico. Por ejemplo, si nosotros tomáramos una colonia, el marco muestral de AGEPS, pues vamos a tomar todas las AGEPS, pero a lo mejor solo nos interesan los sujetos mayores de 20 años. Entonces, dentro de nuestro universo de población o dentro de nuestro marco muestral, solo nos interesa la población de individuos de 20 años, ¿no? Entonces, es con los que nos vamos a ir quedando. Entonces, se va reduciendo de población o de nuestro marco de muestreo, tomamos la población específica que nos interesa, ¿no? Si esto fuera al revés, pues nosotros no vamos a poder tenerlo, ¿no? Si nuestro marco de muestreo es mucho más pequeño que la población, no vamos a poder estudiarlo. Por eso el ENSANUT no usa el padrón electoral, ¿no? Porque el padrón electoral es incompleto. Entonces, el padrón electoral sería este azul y la población sería todo esto. Entonces, no podemos usar este marco de muestreo para explicar a toda esta población. Entonces, ¿cómo definimos a nuestro universo? Pues depende de que tengamos una lista o un medio físico que nos permite identificar a todos los sujetos posiblemente planteables, ¿no? Por ejemplo, Massive Caller, que es una encuestadora política de Monterrey, lo que hace es que toma todos los teléfonos que están registrados en México y a partir de ella lo hace, ¿no? Entonces hay individuos que a lo mejor no tienen teléfono. ¿Y cómo le vas a hacer con ellos, no? No puedes hacer una inferencia completa. Por eso todas las encuestas se deben de contextualizar en función de la muestra de donde sale, ¿no? Ahora hay poblaciones que tienen de forma natural grupos, ¿no? Un grupo muy natural es el sexo biológico, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, si queremos nosotros una adecuada representatividad, pues vamos a tener que tomar muestras de cada estrato de esa población, ¿no? Entonces, dentro de nuestra población podemos tener diferentes estratos. Entonces, si nosotros queremos muestrear para que esos estratos sean representativos, le vamos a llamar un muestreo estratificado, ¿no? Entonces, el muestreo estratificado o por estratos nos va a ayudar a aumentar la representatividad que vaya a tener diferentes grupos naturales dentro de una población, ¿no? Y entonces necesitamos que nuestro marco muestral pues demuestre esos estratos, ¿no? Que tenga sexo biológico, por ejemplo, almacenado, que tenga edad, ¿no? Por grupos de edad, que tenga si vive en un medio rural o en un medio urbano,
que tenga, si es por nivel educativo de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, ¿no? Para que nosotros podamos tener esos grupos naturales, pues las variables de de las unidades dentro de esta población se deben de conocer, ¿sale? Ahora, nosotros vamos a tener que considerar que pues, a veces va a haber traslape entre marcos, ¿no? Definitivamente tenemos que considerar que los estratos, pues hay hombres de la universidad entre 40 y 50 años, ¿no? Entonces tenemos que considerar que hay traslape entre los estratos, ¿no? Y esto nos va a permitir identificar una población de acuerdo a los estratos que nosotros consideremos. Ahora, aquí es donde muchos estudios a veces no son muy transparentes con la forma en que muestrean, ¿no? Entonces, hay dos formas de tomar una muestra. La primera se llama no probabilística, que entonces, por ejemplo, voy a reclutar a todos los individuos que lleguen a mi unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y entonces, a eso se le llama una muestra que puede ser a juicio o por conveniencia, ¿no? Son los que lleguen. Eso no es aleatorio, no es representativo de una población, porque no tiene una base probabilística. Por ejemplo, todos los 50 pacientes que lleguen hoy los voy a meter al estudio, ¿no? Esa no es una muestra que sea representativa y por lo tanto no puedo usarla para hacer inferencias sobre toda la población, porque resulta en una muestra que es sesgada, ¿sale? Yo no puedo estimar qué tanto es factible que me equivoque porque mi muestra está sesgada desde el inicio. Por eso, generalmente, para seleccionar a las unidades de la muestra, yo voy a utilizar conceptos probabilísticos, ¿sale? En lo cual yo voy a poder, a través de herramientas de probabilidad, determinar cuál es la probabilidad de que seleccione a tal o cual sujeto, ¿no? Y que con ello pueda yo sacar algunas conclusiones. Entonces, yo tengo que considerar que voy a tomar una muestra probabilística y que por lo tanto puede que yo me equivoque un poco al momento de hacer una estimación, ¿no? Entonces yo voy a tener dos tipos de errores que yo voy a tener. Uno se llama error de muestreo, que es el error que yo hago al estimar, por ejemplo, una prevalencia de diabetes, una prevalencia de obesidad, que es inherente a la forma en que yo tomé la muestra, ¿no? Básicamente esto matemáticamente se escribe como la estimación que yo hago, que es esta teta con gorro, menos la estimación que es real, que es esta teta sin gorro, ¿no? Esta diferencia entre el valor estimado y el valor real se llama error de estimación, ¿no? Y lo voy a controlar con el diseño, por ejemplo. Si yo quiero que represente más a la población, donde a lo mejor hay un desbalance entre hombres y mujeres, pues puedo hacer un muestreo estratificado por sexo, ¿no? Y esto me puede ayudar a mejorar mi error de estimación, a que si solamente hago un muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces, solamente voy a calcular un error de diseño porque estoy evaluando una muestra y no a toda la población. La población no tiene error, ¿no? El verdadero valor de la población no tiene error, tiene un valor es específico, ¿no? Pero como yo no lo conozco y lo quiero aproximar, voy a permitirme cierto grado de error. Entonces, que también esté el diseño es el error que yo voy a tener, ¿vale? Ahora hay errores que no son de muestreo, por ejemplo, hay individuos que no responden o que dan información falsa, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de salida es un tipo de encuesta que tiene muchos problemas. Encuesta de salida es cuando le preguntan a las personas después de salir de votar por quién votaron. Pues a lo mejor si te dio un tinaco el PRI, ¿no? No vas a decir que no votaste por el PRI, ¿no? Porque estás sesgado, a lo mejor votaste por el PAN o por Morena, ¿no? Y no significa que tengas que decir la verdad, no hay forma de que lo sepan, ¿no? Y también hay preguntas que son bien sensibles, ¿no? Por ejemplo, si alguien le pregunta si ya inició su vida sexual y está junto a su mamá o su papá, pues a lo mejor no quieren responder, ¿no? O hay preguntas que están mal redactadas y pueden dar una forma inadecuada. Entonces, por eso el diseño del instrumento con el que se pregunta es tan importante, ¿no? Porque eso ayuda a determinar si es que nosotros vamos a tener una respuesta adecuada y si esta es adecuadamente interpretable, ¿no? Ahora, vamos a pasar a a la siguiente parte en la cual vamos a hablar de algunas definiciones que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, nosotros conocemos que el parámetro que queremos estimar pudiera ser la prevalencia de diabetes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a obtener diferentes métricas que nos van a permitir hacer esta estimación. Por ejemplo, la estimación es el valor que yo voy a tomar para mi parámetro dentro de mi muestra. Entonces, por ejemplo, yo voy a estimar la prevalencia de diabetes en la muestra de Ensanut, ¿no? A eso le voy a llamar una estimación. Ahora,
La estimación es el valor puntual que yo obtengo. El estimador es un compuesto estadístico que va a permitir sacar una evaluación. Entonces, si yo veo, por ejemplo, tuviera en Sanud 2018 y tomara una muestra en enero y otra en diciembre, yo voy a tener dos estimadores distintos, ¿no? Que me van a permitir dar una idea de cuál es la prevalencia en esa muestra. La diferencia entre estimador y estimación es que un estimador va a variar de muestra a muestra, mientras que una estimación es específica y constante, ¿sale? La otra es que existe algo que se llama estadístico. El estadístico es un valor que yo le asigno a mi estimador, que es dependiente de la distribución de donde va a salir. Entonces, por ejemplo, la distribución muestral tiene valores entre -3 y 3, ¿no? Entonces, de ahí voy a sacar un estadístico que generalmente es el 95%, ¿no? Entonces, el valor del 95% para una distribución normal es 1.96. Entonces, de ahí yo lo puedo sacar, ¿no? Este estadístico generalmente no lo vamos a tocar porque casi siempre se va a usar ese valor de 1.96. Entonces, vamos a buscar el estimador que cae dentro de la estimación de 1.96, ¿no? Para poder hacer una evaluación que sea más precisa. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, tengo una población de 6 personas en las cuales le mido una característica. Esta característica le voy a llamar Y, ¿no? Entonces, aquí tengo U1, U2, U3, U4, U5, U6. Y lo que yo voy a medir es Y. Entonces, el promedio de la característica en toda la población, pues va a ser la suma de todos estos, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que esto es 15 entre 6. Diría que el promedio de la variable Y es 2.5, ¿no? Aquí conozco a toda la población y por lo tanto no le tengo que asignar un error, es muy claro, ¿no? Ahora, supongamos que yo voy a tomar una muestra de tamaño 2 para estimar este promedio, ¿sale? Entonces, yo voy a agarrar estos sujetos, que son 6, y quiero tomar una muestra de tamaño 2 de estos 6 sujetos, ¿no? Entonces, yo tengo que seleccionar una muestra aleatoria, de tal forma que todos los individuos, los 6, tengan la misma probabilidad de que yo los escoja, ¿sale? No que yo diga, voy a escoger U2 porque me gusta más, o voy a escoger a U5 porque me gusta más, ¿no? Entonces, ¿cuántas muestras posibles voy a poder tomar? Pues bueno, esto es una combinatoria, ¿no? De un universo de 6, ¿cuántas combinaciones de 2 puedo tomar? Y lo que yo voy a poder tomar es esta combinatoria que básicamente me da 15 muestras, ¿no? Entonces tengo 15 posibles combinaciones de dos individuos que me van a poder dar una estimación. Entonces aquí están las 15 muestras posibles, ¿no? Puedo tomar a o a B, a o C, a o D, a o E, y todos estos me van a dar diferentes valores. Vean que todos estos valores son distintos y no todos se aproximan al valor real, que es de 2.5, por lo que todos van a tener un grado de error. Si yo agarro solo A y B, me va a dar 0.5, que es un error de magnitud 2, ¿no? Y así nos vamos a ir con respecto a todas. Entonces, generalmente para seleccionar a la muestra, yo voy a necesitar que todos tengan la misma probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un individuo caiga en cualquier muestra es de un quinceavo. La probabilidad de que A caiga en una muestra, pues como A está presente en alguna otra, pues va a tener una diferente probabilidad, ¿no? Entonces, para considerar la distribución muestral, yo voy a considerar qué tantas veces es probable que me caiga este valor de 0.5 y como veo yo en las combinaciones de acá, solamente hay un valor de 0.5, ¿no? Entonces voy a contar cuántas veces me puede caer cada valor, ¿no? Y entonces yo voy a conocer la frecuencia que voy a tener de los diferentes valores en esta población, ¿no? Entonces tengo aquí 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ¿no? Y aquí me viene la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y relativa con respecto a las 15 muestras de cuántas veces me puede salir en cada una de ellas, ¿no? Y entonces yo voy a hacer una distribución de estas frecuencias, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que me caiga 0.5? 1 de 15. ¿Qué tan frecuente es que me caiga 1? 1 de 15. ¿Qué tan frecuente es que me caiga 2.5? 3 de 15, ¿no? Entonces, esta se parece, si ustedes lo notan, a una curva normal, ¿no? Y esto proviene de una idea que se llama teorema central del límite, que es que si yo tomo diferentes muestras de una población y a cada una de esas muestras le calculo el estimador, estas estimaciones van a seguir una distribución normal y entonces la media de esas muestras, vean que es el valor real, es 2.5. Entonces solamente tomando una muestra de 2, si yo veo la distribución muestral, puedo obtener que el valor más frecuente es el valor real, ¿no? Entonces esto es algo muy mágico sobre las muestras, ¿no?
porque casi siempre, si todas las muestras que yo tome posiblemente en una población, voy a obtener una que va a seguir una distribución muy cercana a la real, ¿no? Que el promedio sea el verdadero promedio. Pero vean que hay otras que no, ¿no? ¿Qué tal si yo tomé esta muestra? ¿Qué tal si yo tomé esta muestra? ¿Qué tal si yo tomé esta muestra? Yo no tengo forma de saber cuál muestra tengo, ¿no? ¿Me tocó la muestra más cercana al promedio o me tocó alguna otra? Pues bueno, por eso yo voy a calcular un grado de error. Este grado de error es el que yo me voy a permitir para poder saber cuál es el valor que yo estoy asignando y cuál es el grado de error que yo me estoy permitiendo, ¿no? Entonces a esto le voy a llamar una distribución muestral, ¿sale? Entonces, a mí me interesa que mi estimador sea preciso, ¿no? Entonces, yo voy a llamar que yo quiero que mi estimador se aproxime cada vez más al valor real. Entonces, no quiero que mi estimador sea muy bajo ni muy alto, porque eso representaría un sesgo. Entonces yo quiero algo que se llame un estimador insesgado. Un estimador insesgado es un estimador que se aproxima mucho al valor real o que cae alrededor del valor real, ¿no? Entonces yo quiero valores que caigan por mucho y por muy lejos, a lo mejor por aquí, ¿no? Pero si cae un valor por acá, entonces pudiera estar sesgado, ¿no? A lo mejor agarré justamente al sujeto más alto o a los dos más bajos, ¿no? O por acá, justamente agarré a los dos más altos. Entonces, a mí me interesa un estimador, pues que sea insesgado, ¿no? Y que con ello pueda sacar conclusiones que sean un poquito más precisas y adaptadas. Entonces, de ahí, déjenme borrar acá, yo me voy a ir al siguiente punto, que es cuáles son las propiedades de un estimador, ¿no? Entonces, les había dicho que yo puedo querer que un estimador sea preciso o que un estimador sea más, bueno, que sea insesgado o que sea preciso, ¿vale? Entonces, seguramente esto lo llegaron a ver en sus cursos de epidemia, ¿no? O en algunos cursos de metodología, pero van a haber algunos estimadores que yo tenga que van a ser más precisos que otros, ¿no? Entonces, un estimador insesgado, pues son estimadores que caen todos alrededor de la media, ¿no? Pero a lo mejor no es muy preciso, ¿no? Un estimador insesgado preciso, pues va a ser, todos caen cerquita de la media, ninguno tiene una tendencia específica y la mayoría caen cerca del valor real, ¿no? O puede haber estimadores sesgados precisos, que bueno, todos se acercan, pero están lejísimos del valor real, ¿no? Y esto depende mucho del diseño muestral que yo pueda tener, porque eso va a definir las características que yo voy a poder considerar, ¿no? Y entonces les había hablado de esta idea del teorema central del límite, que es que yo tengo una población, ¿no? Y voy a tomar de cada población una muestra aleatoria, así como habíamos hecho con los 6 individuos que hicimos 15 muestras, ¿no? Entonces, si yo tomo el promedio de cada una de estas muestras y después veo cómo se distribuyen, esta distribución va a ser aproximadamente un valor normal, ¿sale? Y el promedio de esa muestra pues debe de ser prácticamente cercano o igual al valor real de la población. Esa es la idea, ¿no? Entonces yo voy a tomar una muestra y voy a calcular un error estándar. ¿Qué tanto es posible que yo me equivoque? Este error estándar o error estándar de la media es el error que yo voy a cometer para hacerlo y evaluar, ¿sale? Entonces, dicho esto y habiendo, no sé si hasta aquí hay alguna duda para que ya pase a la parte más como peliaguda de esto que es, y eso que tiene que ver con Ensanut. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí vamos todo bien clarito? Bien, sale. Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos donde nosotros vamos a encontrar algunas diferencias que nos pudieran estar explicando cómo funciona, por ejemplo, el caso de Ensanota. A ver, déjenme abrir nada más esta otra, que es el de muestreo aleatorio simple. Ahí está, sale. Entonces, el muestreo aleatorio simple, pues es básicamente como lo que les enseñé ahorita del ejemplo, ¿no? Que es que yo tomo de una población y tomo una muestra específica, ¿no? Simple. Yo conozco todos los individuos de esta población y voy a tomar al azar un número de individuos que van a ser representativos de esa población, ¿no? Eh, Acá yo puedo tener un muestreo aleatorio sin reemplazo, en el cual yo tomo un individuo y no lo puedo volver a elegir. O una muestra con reemplazo, que este es el concepto básico de una cosa, de una base estadística que después vamos a ver, que se llama Bootstrap, ¿sale? El bootstrap es un muestreo con reemplazo en el cual agarro a toda la población y agarro a un individuo, lo escojo, pero luego lo regreso, ¿no?
Entonces, eso no nos sirve mucho al momento de hacer estimaciones poblacionales porque estoy repitiendo al mismo sujeto más de una vez. Pero para el caso de un bootstrap, que después vamos a ver más adelante, puede que sí no sea de utilidad, ¿sale? Ahora, lo que quiero que vean es la lógica de qué puedo yo estar estimando. A ver, denme un segundito. Acá está. Sale. Entonces, en Ensanud, nosotros no vamos a agarrar y mostrar a todos porque aunque sea sorprendente, yo no conozco a todos los individuos que viven en México. En teoría, todos deberían tener CURP, ¿no? Todos deberían tener acta de nacimiento. Debería yo poder agarrar las actas de nacimiento y hacer un muestreo aleatorio simple, ¿no? Pero primero, no todos los individuos viven en la misma zona. Por puro azar, podría yo tener puros individuos o una mayoría de individuos que vivan en la Ciudad de México, ¿no? Simplemente por el tamaño de la Ciudad de México. Entonces, si yo quiero que sea representativo, yo voy a hacer un muestreo que además considere conglomerados. ¿Qué es un conglomerado? Es un conjunto de elementos de la población. Por ejemplo, pudiera ser un estado o pudiera ser una región. En Sanut lo que hace es que toma áreas geográficas, lo que se llaman AGEBs, áreas geográficas o geoestadísticas básicas, y a partir de ellas las aglomera de acuerdo a una región. Entonces, primero toma una región que es lo que quiere tomar y dentro de esa región va a tomar conglomerados que son las AGEBs. Entonces, una muestra de conglomerados lo que va a hacer es que va a tomar una proporción aleatoria de estos conglomerados, ¿sale? Que son las AGEBs. Y dentro de esas va a ser una toma de muestra de casas, ¿sale? Entonces, lo que hacen en Ensanud es que primero aleatorizan las AGEPs y dentro de las AGEPs aleatorizan las casas, ¿sale? Y entonces van a la casa y hacen una entrevista a todos los individuos de esa casa, ¿sale? Entonces, por eso, cuando ustedes se meten a verla en Sanud, ¿no? Viene una que es para integrantes del hogar y uno para hogares, porque lo que se aleatoriza en Sanud son los hogares, ¿sale? Entonces, en Sanud hace un muestreo de los hogares de México y dentro de los hogares hace una muestra de los individuos, ¿sale? Entonces pone a los niños, pone a los adultos y con eso va tomando algo que es representativo de la mayor parte de la población. Entonces, en Sanud es una encuesta que es representativa a nivel regional. Entonces, tenemos una región norte, una región centro, una región del área metropolitana y una región sur, ¿no? Y entonces en Sanud está diseñado para ser representativo inicialmente para 4 regiones, pero las últimas 2 encuestas, la 2020 y la 2021, son representativas a nivel regional. ¿Sale? Entonces lo que hacen es que de esas regiones toman las áreas geográficas, que las áreas geográficas pues son como estas, las manzanas, ¿no? Y dentro de estas manzanas toman conglomerados, ¿no? Y van a aleatorizar estos conglomerados de casitas y van a ir los de Ensanud y van a tocar, por ejemplo, estas 3 casitas que fueron seleccionadas. De estas 3 casitas aplican el instrumento y la encuesta a todos los individuos de esa casita y después se van a la otra que estuvo aleatorizada. Entonces vean que puede haber manzanitas donde haya 4 casitas o manzanas donde haya una casita y eso no influye tanto porque logran una mayor representatividad, ¿no? El tamaño de los conglomerados es lo que va a determinar que también logramos capturar, ¿no? Por ejemplo, aquí dirían, bueno, aquí tenemos mucha heterogeneidad, bueno, voy a hacer conglomerados más chiquitos. Entonces, lo que busca en Sanut es que los conglomerados sean lo más parecido. Entonces, dicho lo cual, déjenme abrir un script de Ensanud para enseñarles más o menos cómo se ve la cosa, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Todo bien, Omar. ¿Todo bien? Bien, entonces, sale, déjenme, comparto esta otra. Díganme si lo estoy mareando, ¿eh? Vamos acá a RStudio, ok. Me limpio, ahí está. Entonces, este es el análisis que hizo Neftali, que bueno, estuvo basado en lo que ya había hecho Fermín, entonces se parece muchísimo a lo que ya se había trabajado. Pero algo que les quiero mostrar es qué se hace con Ensanud, ¿no? Entonces, vamos a cargar primero las bases de datos de Ensanud, que bueno, ahorita para fines pragmáticos voy a trabajar con una de las más limpias que es Ensanud 2021. Y bueno, Ensanud 2021, espérenme, ya. Ajá. Bueno, en Sanut 2021 tiene diferentes características. Déjenme mostrarles cómo se ve. Pero bueno,
Seguramente ustedes abrieron en Sanud o si ya la han trabajado y les llama la atención que trae todas estas cosas, ¿no? Primero trae los folios, que bueno, esos no son muy difíciles de ver a qué se refieren, pero además aquí adelante trae algunas otras informaciones que pueden ustedes decir, bueno, ¿y eso qué es, no? Entonces tiene, por ejemplo, la entidad, la región, el municipio, la vivienda, el hogar y la unidad primaria de muestreo, ¿no? La unidad primaria de muestreo, para el caso de Ensanut, son los conglomerados de viviendas, ¿sale? Que son las AGEPs o de cómo se partieron los cuadritos y cómo se hicieron. Entonces vean que son códigos que por sí solos pues uno no lo sabe interpretar, pero es el código que le asignaron a la manzana que fue la que fue aleatorizada, ¿sale? Entonces, si uno agarra Ensanut y, por ejemplo, hace lo que ustedes ya saben hacer, ¿no? Que es table y se meten en Sanut 2021. Y bueno, aquí creamos una variable que se llama diabetes fin, ¿no? Y este es el número de personas absolutas con diabetes en la base de Ensanut, ¿no? Estas son diabetes ya sea previamente diagnosticada o diabetes además con hemoglobina glucosilada, ¿no? Entonces, ustedes podrían agarrar y si no han llevado esta pequeña introducción al muestreo que yo les di, pues agarran y sacan su prop table, ¿no? Y me dicen, la prevalencia de diabetes en Ensanut 2021 es de 19.6, ¿no? Lo pueden poner aquí bonito y multiplicar por 100, ¿no? Entonces dicen, diabetes es de 19.7. Ya lo hice con Ensanut y como Ensanut es representativa, eh, ya estoy logrando obtener una proporción, ¿no? Y bueno, ahorita como van a ver puede que no esté tan alejada de la realidad, pero va a ser un sesgo muy importante. ¿Por qué? Porque en Sanut está diseñada para considerar estos elementos del muestreo, que es un muestreo aleatorio, número uno. Número dos es un muestreo estratificado, que considera primero representatividad regional, segundo, representatividad subregional y tercero, que busca tener balanceado tanto a hombres como a mujeres y a diferentes grupos de edad, ¿no? Entonces, generalmente, además de cargar su base de datos, ustedes van a tener que agregar algo que se llama elemento de diseño y aquí es donde entra este paquetito que se llama Survey, ¿sale? Déjenme ponerle acá arribita. Survey, ¿sale? Entonces, este paquetito que se llama Survey es para el diseño de encuestas. Si yo agarro y le doy Survey, el paquete de Survey, bueno, este es el de más, pero déjenme ir aquí a Packages y buscar Survey. Está. Survey es un paquete que sirve para el análisis de muestras complejas, ¿sale? Y entonces, lo que nosotros necesitamos es especificar son las características de la muestra. Entonces, vean que aquí hay una función que se llama Survey Design, ¿sale? Y entonces, si yo veo que dice qué significa Survey Design, Survey Design es una función que va a servir para especificar el diseño de una muestra, ¿no? Y entonces hay varias cositas que yo considero. IDs es pues el ID de cada sujeto, ¿no? Si yo me voy en SAN 2021, aquí tengo los folios o los IDs específicos, ¿no? Que me van a permitir identificar a cada sujeto en la muestra. Luego, la otra cosa que a mí me interesa ver son los estratos. Los estratos generalmente es como está estipulado en la población. Vean que en el SANUT, voy a hacer una tabla de los estratos, en SANUT 2021, estrato, tengo tres estratos, ¿sale? ¿Por qué? Porque generalmente está estratificado por medio rural, urbano y metropolitano, ¿no? Pero hay otra que son no, es el mismo, perdón, pensé que era otra variable. Entonces, aquí generalmente lo que queremos es que tenga representatividad, tanto rural como urbana como metropolitana, ¿no? Entonces, tengo que especificar el estrato. Vean que para otras en salud no siempre es lo mismo, ¿no? Depende el diseño, por eso siempre tengo que ver cuáles son los estratos con los que estoy trabajando para ver que yo lo pueda ver. Por ejemplo, aquí para el diseño de Ensanut 2020 es igual, pero a veces cambia un poquito la variable, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estas estratificaciones para tener representatividad urbana, rural y metropolitana y que no, por ejemplo, todo se sesgue hacia zonas urbanas, porque lo más probable, como la mayoría de las personas viven en zonas urbanas, si yo no hago esta estratificación, pues la mayoría de las personas van a caer en
poblaciones urbanas, ¿sale? Después viene otra cosa en estos mismos del diseño, que se llaman unidades primarias de muestreo, ¿no? Y estas unidades primarias de muestreo, vean que para Ensanud 2021, perdón, son un montón. De hecho, en este caso vienen, eh, son, déjenme ver cuántos son en length. Son 333 unidades primarias de muestreo, ¿no? Que son, en este caso, las AGEPs que fueron aleatorizadas en diferentes partes del país, ¿no? Entonces tomaron 333 AGEPs y dentro de ella visitaron todas las casas de esas AGEPs y fue de donde tomaron a los individuos que están representados en esta población, ¿no? Y finalmente, otra cosa que es interesante es el concepto del ponderador. El ponderador, que ustedes como pueden ver aquí, weights, es básicamente la forma en que yo o cuántos individuos representa cada uno de los individuos reclutados en esta población. Entonces, como yo lo que quiero es que sea representativa, cada individuo, de acuerdo al tamaño de la JEB y al tamaño de la unidad primaria de muestreo, va a representar a un número de individuos. Entonces, vamos a ver qué contiene, en este caso, en esa 2021, esa parte que se llama PON de bebé, ¿sale? Entonces, PON de bebé, vean que son numeritos, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué significa esos numeritos? Bueno, si yo sumo todos esos numeritos, que va a ser SUM en Sanud 2021, PON de bebé, bueno, tengo valores perdidos, entonces tengo que ponerle na.rm.true. Me salen 74.008.743. Y yo les pregunto, ¿a qué se parece ese número? ¿A qué le suena ese número? Se parece al número de individuos que viven mayores de 20 años que viven en México, ¿sale? Y entonces la suma de todos los elementos del ponderador debe de ser aproximado a la población que yo voy a considerar. Entonces, para Ensanud 2020, que se llama ponderador glucosa, es representativo de los adultos mayores de 20 años que se reclutaron en esta. Aquí vean que el ponderador no es tan preciso, pero para Ensanud 2020 es mucho más preciso, ¿no? Quedan 83.334.962 individuos. Para Ensanud 2018, aquí podría ser por los filtros que aplicó Neftalí, que bueno, luego les explico esas otras cositas. Pero básicamente debe de dar algo pues bastante aproximado, ¿no? 2018 y tenemos para 2018 ponderador glucosa. Es este de acá, ¿no? Entonces, si yo agarro y lo sumo, déjame ver por qué no sale. Porque no lo cargué. Bueno, déjenme lo descargo. Pero el chiste es que básicamente el ponderador es la suma de todos los individuos de la población, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que hacer para todos los cálculos es, con este Survey Design, considerar primero cómo está estratificada la población y cuántos individuos representa en cada población esto. Entonces vean que la suma del ponderador glucosa son 81.888.488. Para 2016, que es lo mismo, que se llama estrato nuevo. Ay, ese salió bien raro. Bueno, probablemente, no, es estrato, perdón, es ponderador. Disculpen. Ahí está. 69.227.036. Aquí cabe resaltar que Neftalí hizo algunas adaptaciones porque solamente son los individuos que tienen insulina. Entonces, hay que hacer después otras aclaraciones, ¿no? Entonces, Survey Design es el diseño de la muestra, ¿no? Dicen que es un muestreo estratificado por medio, o sea, urbano, rural o metropolitano, que considera como unidad primaria de muestreo a el AGEP, ¿no? Tiene un ponderador donde representa a cada individuo y este ponderador lo que va a hacer es que va, al momento de hacer el cálculo de la prevalencia, va a considerar cuántos individuos representa esa población, ¿no? Entonces aquí además yo le agrego un subset porque el diseño de Ensanut además hace una submuestra para quienes tienen, por ejemplo, muestreo venoso o muestreo de insulina, ¿no? Entonces en este caso, dentro de esto me interesan que recalculen los ponderadores para los que no tengan cierto valor, entonces considerando que no tengan mediciones de insulina, ¿no? Y entonces yo hago esta evaluación aquí
y después con subset establezco una condición con la cual yo recalculo estos ponderadores para que sigan sumando aproximadamente lo mismo, pero considerando a lo mejor una adaptación, por ejemplo, considerando a los que tengan valores perdidos, considerando alguna otra cosa, ¿no? Para que siga siendo representativo. Entonces vean que una vez que yo hago eso, y ahora voy a calcular la prevalencia de diabetes para el año 2021, ahorita les desgloso ese código. Si yo hago esta estimación ahora para el año de 2021 de diabetes, ahora me da 15.8 con un intervalo de confianza de más o menos 2.19, ¿no? Que es muy diferente del 19.7 que yo había obtenido. Entonces, es por eso que es bien importante establecer ese ponderador, ¿sale? Porque me va a permitir obtener una estimación que sea más precisa y que además me arroje un grado de error, que el grado de error me sirve para calcular el intervalo de confianza. Entonces, este codiguito es un código que adaptó ya Neftali para que saliera así bonito, pero todo esto proviene de una función que se llama survey-by. Si yo veo qué significa survey-by, survey-by es parte del paquete survey y lo que va a hacer es que permite calcular una estadística o una estimación en un parámetro utilizando un subconjunto de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo de hacer un survey by enroll, aquí es un survey by year, ¿no? Entonces aquí Neftali simplemente lo que hizo es que para el año 2021, pues el year es 2021, pero si quiere juntar todas las encuestas, pues puede hacerlo para 2021 y 2020 y diferentes cosas, ¿no? Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, la prevalencia de diabetes por sexo y entonces acá nada más agregaría y le pondría, déjenme ver cómo está en este 2021, porque creo que cada uno está codificado de manera distinta, pero puedo poner sexo, ¿no? Y entonces pongo year más sexo y vean cómo cambia. Entonces ahora me va a dar una estimación por sexo, ¿no? Donde en este caso 0 representa hombres y 1 representa mujeres, ¿no? Bueno, 1 representa hombres, perdón, y 2 representa mujeres, ¿no? Entonces ahora tengo una estimación de prevalencia para hombres y una estimación de prevalencia para mujeres, ¿no? Entonces con by puedo hacer yo la diferencia. Y lo que tú calculas con survey by es una función que en este caso lo que está calculando es la media. Y ustedes dirían, ¿y por qué calculo la media para una proporción? Bueno, esto es porque cuando tú sigues el teorema del límite central, una, para una variable categórica, y de hecho esto se los quiero enseñar, vean, si yo agarro una variable categórica y le tomo la media, entonces voy a tomar en Sanut 2021 y diabetes fin, de nuevo, na.rm true. La media es exactamente igual cuando está codificada como 0 y 1 a el porcentaje de diabéticos que yo obtenía cuando yo utilizaba la función table, ¿no? Entonces, si yo pongo table y además acá le agrego prop table, me sigue dando lo mismo, este 19.6, ¿no? Entonces, survey by lo que básicamente es que calcula pues la media. Y en el paquete survey ustedes pueden calcular un montón de cosas. Pueden calcular la proporción, pueden calcular la media, pueden calcular un cuartil, pueden calcular un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente lo único relevante de esta función, porque lo demás lo hizo con deployer, ¿no? Para que se viera bonito y saliera padre, es que si yo nada más corro este pequeño fragmento, yo tengo diferentes argumentos, ¿no? Vean que el primer argumento es la variable que yo quiero, que es diabetes fin. Luego by, en este caso year. Y el diseño lo tengo que meter. Entonces, si yo veo que contiene mi elemento diseño, me dice, este es un diseño estratificado independiente con reemplazo. El subconjunto son en Sanut All 2021, ¿no? Si yo me meto aquí arribita de nuevo y veo que contiene en Sanut All 2021, me dice que es un muestreo estratificado simple, en el cual estos son mis pesos, este es mi ID y estos son mis estratos, ¿no? Y con esto puedo obtener una estimación que pueda ser un poquito más precisa, ¿sale? Y entonces si yo veo lo que contiene este survey by, lo que me da es mi porcentaje, ¿no? Que va a estar expresado del 0 al 1 y mi error estándar. Y después yo uso el error estándar para calcular el intervalo de confianza utilizando este estadístico de 1.96 que les había dicho, ¿no? Entonces con eso calculo el intervalo de confianza, calculo la proporción y ya cuando lo saco pues ya me da más bonito, ¿no? Y me da mi proporción con mi intervalo de confianza. Entonces cuando ustedes quieran hacerlo en Ensanud, necesitan eso. Afortunadamente nosotros ya tenemos estandarizado estos diseños, pero siempre tienen que considerar el diseño.
¿sale? Entonces, lo que van a hacer es que van a ver el código de prediabetes de Fermín, que se los va a pasar, eh, y tienen que tener esta función del diseño. Y luego, por ejemplo, para el caso de Paulina tiene que poner a todos los que tengan creatinina, ¿no? Porque lo va a hacer con Secadepi. Para el caso de Ale lo tiene que hacer para todos los que tengan presión arterial, ¿no? Entonces tiene que hacer un subset para todos los que tengan presión arterial. Y ya con eso después lo meten a este pequeño código, que es para calcular las prevalencias, que es con Survivai. Y, por ejemplo, aquí metería Paulina, prevalencia de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces pondría RC. By year, esto simplemente fue algo que estandarizó Neftali para que salga más bonito ya con su función. Meten el diseño de eso en Sanud y meten Survimi, ¿no? Lo corren y les daría ya la prevalencia ajustada para lo que ustedes quisieran ir calculando, ¿no? Y entonces con esto ustedes pueden considerar estos elementos del diseño. ¿Cuántos individuos de la población representa cada individuo en la muestra? ¿Cuál es el diseño de la muestra? Está balanceado para representar una ponderación para las diferentes regiones, está balanceado para X, está balanceado para Y, ¿no? Y pueden además sacar diferentes estimaciones, por ejemplo, por sexo. Otra que pudieran sacar sería, por ejemplo, aquí sería prevalencia de diabetes, déjenme pensar en alguna variable categórica, por entidad, ¿no? Entonces, por estado, lo pueden sacar, ¿no? Nada más, creo que aquí es por, ya, ajá. Y entonces la sacan y vean, aquí les da la prevalencia para todas las regiones. No van a ver que cuando tienen variables categóricas, algunas salen cero. Esto significa que no se tomó una muestra para este estado, ¿no? Que es el estado número 13. Tengo que buscar, de acuerdo a la codificación de Ensanud, cuál es el estado número 13. Uno es el más fácil, es Aguascalientes, ¿no? Entonces, no, esta muestra no tenía individuos de Aguascalientes incluidos, ¿no? Y entonces pueden ustedes así hacer las diferentes evaluaciones para las variables categóricas que a ustedes les interesen, ¿no? Y con eso van a poder hacer una evaluación que sea mucho más precisa y que además considere a los ponderadores, ¿sale? Básicamente esto es lo que hay que saber de Ensanud, ¿no? Ya en función de eso pueden ustedes calcular medias, pueden calcular medianas, siempre que metan dentro de todas sus funciones el diseño, ¿no? Esta es la parte más importante de cualquier estimación con encuestas. ¿Cuál es el diseño? Y si le voy a hacer una evaluación de subset a ese diseño, ¿sale? Y ya con eso ustedes van a poder, pues, básicamente aplicarlos a cualquier estimación que ustedes quieran hacer dentro de Ensanud y ya van a hacer muchísimo más que simplemente sacar una tabla con porcentajes, la cual es sumamente imprecisa y no considera cuántos individuos contempla. De hecho, si lo quieren ver así, si nada más hacen una tabla de frecuencias donde presentan la frecuencia de cierto desenlace, pues lo que están presentando es una frecuencia. Pero si ustedes quieren presentar una prevalencia, tienen que considerar el diseño de la muestra y el ponderador, ¿sale? Que es lo que va a permitir hacer una expansión para hacer el cálculo específico, considerando cuántos individuos representa cada uno de los individuos incluidos en el SANUT, ¿vale? No sé si hay alguna duda de esto que les acabo de explicar. Fermín, adelante. Gracias. Oye, Omar, obviamente esta Pau y esta Ale tienen que adaptar su código para incluir las variables específicas que ellas están buscando, pero algo que me quedé pensando el otro día que hice el diagrama de selección de los sujetos en Sanut, es que, por ejemplo, esta Ale que no quiere, no le interesa en realidad nada de parámetros de laboratorio, el ponderador que tendría que utilizar es el que se utiliza para antropometría y presión arterial, ¿no? Porque ese de Exacto. ponte bajo BB es nada más para laboratorios. Sí. Entonces, habría que adaptarlo también un poquito más ahí ese código. Sí, hay que considerar el ponderador de antropometría, que bueno, es un poquito distinto, ¿no? Sí. En Sanus lo que hace es que toma una muestra general para la encuesta, una submuestra para la antropometría, que es representativa, y una submuestra para la toma de sangre, ¿no? Y con eso se aseguran que una misma encuesta sirve para varias cosas, ¿no? Pero que no sale tan caro como los 40,000 que hacen con la encuesta, ¿no? Entonces sí, sería considerar el ponderador de antropometría en específico. Pau no tendría tanto problema porque ella va a usar Los- el ponderador de creatinina, ¿no? Ujú, Entonces es el sería mismo. básicamente el mismo que ya se tiene. Pero básicamente lo único que cambiaría sería este, que es el ponderador. Ujú. Y bueno, en la de abajo, la variable que le quitas los NAs, ¿no? Es, Sí, sería ok. el subset específico, pues para presión arterial, ¿no? No sé, en Ah, caso de que haya valores perdidos o así. y en este caso también podemos como compararlo, o sea, como para tener como un,
un un check de que lo estamos haciendo bien con la prevalencia reportada de hipertensión y la prevalencia reportada de enfermedad renal, ¿no? Sí, exacto. Ver cómo están en los reportes de Ensanud. Y bueno, a veces las diferencias pueden derivar de la forma en que se calcule el error estándar, ¿no? Sí, Entonces, si el intervalo es distinto, o sea, con que caiga dentro de los intervalos de confianza, estamos haciendo una buena estimación. sí, Pero vean por qué sí es importante y qué bueno que lo trajo a colación Fermín. Mira, si yo agarrara y no hiciera el subset aquí, por ejemplo, bueno, no sé si aquí haga mucha diferencia, pero lo puedo ver. Este, si yo agarro, y en lugar de poner este subset, pongo en Sanut All 2021 y lo llevo aquí a la prevalencia, no sé si aquí haga alguna diferencia, entonces a lo mejor el punto que estoy haciendo no es tan válido. No, bueno, sí ven, sí hizo, ¿no? Mi otra estimación era de 15.8, ¿no? Y si yo meto o no hago el subset adecuado, me da 16.2. Si ustedes se meten a la estimación que hizo en Sanut para 2021 es de 15.8, ¿no? Entonces empiezo a cometer errores porque considera también los valores perdidos, qué tanto contribuye ese ponderador, aunque sea el valor perdido, ¿no? Entonces tengo que adaptar los ponderadores para los valores perdidos porque si no me pasa esto, ¿no? Me da una estimación de 16.2. Por eso tan importante que sus subsets consideren los valores perdidos o si van a excluir algún subgrupo de la población, pues que lo mencione explícitamente en el subset o en el diseño, ¿no? Porque con eso van a poder ustedes obtener estimaciones que sean mucho más precisas, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda o comentario, ¿no? Pues bien, entonces, igual si surgen broncas sobre la marcha, ya saben, me pueden contactar. Este, la idea es que esto lo vayan probando, ¿no? Pau y Ale, con los datos que están haciendo de hipertensión y de enfermedad renal crónica. Igual, si Martín quisiera entrarle un poquito a esta talacha, también podría ahí probar un poquito con ellos. Es interesante porque te muestra una forma en la cual tú puedes hacer estimaciones que sean precisas y mucho más específicas, pero que trascienden a la pura evaluación porcentual, ¿no? Que consideran el diseño. Y esto es algo que pues hace muy válido y muy valioso todo esto, ¿no? Entonces,